panel nos va a hablar sobre cómo innovar y mejorar la experiencia del paciente en el sector salud y turismo médico. El moderador de este panel es el doctor Rodolfo Núñez Musa, director médico de Caribbean Health TPA. Con nosotros en este extraordinario panel el doctor José López, vicepresidente de salud del Centro Médico Central Romana. También nos acompaña la licenciada Laura Porchera, embajadora senior para Latinoamérica de Desarrollo Internacional del Paciente para Hospital for Special Surgery. También nos acompaña el doctor Raúl del Toro Toral, gerente general y CEO de Odontologic. Y también el licenciado Andrea Daquino, director ejecutivo para servicios globales del paciente del New York Presbyterian Hospital. Dejamos este panel en las manos de su moderador. Adelante. Vamos a tratar de transmitir mucha de la información que creemos que es pertinaz y crucial en esto que es un tema también de toda la anchura que se quiera, que es en lo de la innovación que podemos poner a favor de los servicios médicos que se les van a ofrecer a personas que lo solicitan fuera de los territorios de su residencia habitual. El tema del turismo de salud pensamos nosotros, ¿no?, que puede ser visto desde ciertos puntos de vista, pero yo lo englobo básicamente en dos. En aquella persona, no vamos a decir paciente porque no necesariamente es un paciente, pero en aquella persona que electivamente necesita una atención de salud, y en aquella otra persona que necesariamente debe recibir una atención de salud. Bueno, pues puede ocurrir que dentro de todo el contexto del turismo de salud y el turismo médico, que son dos aspectos para verlos en dos formas distintas, pues nosotros tengamos casos que sencillamente se acercan por la necesidad de una atención específica que está relacionada no necesariamente con una dificultad que ponga en peligro su vida o que ponga en peligro su funcionalidad por el resto de su vida. Pueden ser los casos de que se trata de personas que necesitan algún tipo de corrección cosmética, o pueden ser casos que se trata de algunos que necesitan mejorar su calidad de vida mediante procedimientos que le ayudan a perder peso o a ganar peso, o a mejorar ciertas estructuras vitales, personas que están en edad avanzada, que son envejecientes, que necesitan un cierto grado de recuperación con problemas crónicos o de discapacidad. Por lo general, este tipo de casos, pues, esos son más electivos. Pero hay otros casos que no lo son, que sencillamente tienen que asistir a la consulta o al servicio o a la atención de emergencia o de urgencias, depende de la gravedad del problema, porque sencillamente no tienen esa disponibilidad en sus países de origen. No solamente la disponibilidad desde el punto de vista instrumental y de equipo, sino también de la medicina especializada. Porque por experiencia propia hemos visto que en algunos de los vecinos de las zonas aledañas a nosotros se han adquirido equipos, pero no está el personal disponible con las capacidades y la experiencia para hacer un desarrollo de esa atención que sea eficiente y efectiva. O sea que el paciente tiene está envuelto en un círculo, en donde está la atención por un lado, pero está otro tipo de atención, que es fundamental tomarla en cuenta. Los pacientes que vienen por su piel regularmente vienen desorientados. Se acercan porque necesitan la atención médica, ya sea de forma electiva o obligatoria, pero tienen desorientación. Entonces hay un apoyo logístico que es imprescindible. Ese apoyo logístico tiene que venir de estructuras también creadas dentro de la jerarquía de la atención, que puede proceder del prestador o de un aliado del prestador. Y necesariamente este tipo de alianza coordinada es lo que tiene que mirar hacia el futuro de la innovación. Todo esto permea la innovación. Los compañeros anteriores, los paneles anteriores que tuvimos ahí, lo vimos como cada uno de sus temas nos permea a nosotros en el área de la prestación. Todo lo que dicen tiene que ver a la prestación. ¿Cómo nos innovamos si no tenemos recursos, si no tenemos planificación financiera, si no tenemos tecnología de punta, si no tenemos los apoyos oficiales que son necesarios para ciertas facilidades? Todas esas cosas pues recaen sobre la innovación que se requiere para estas cosas. Por lo tanto, viéndolo desde este punto de vista, la innovación no solamente nos sirve para exhibir que tenemos cosas que están en el último nivel, también nos sirve para garantizar atenciones de la complejidad necesaria para dar la solución oportuna, cálida y definitiva a estos problemas de salud que son más acuciantes. El que viene
un accidente cerebrovascular tiene que ser atendido 1A. El que viene para una cirugía cosmética viene a tomarse su tiempo para hacer una serie de cosas que se toman también su tiempo. Por lo tanto, en el Centro Médico Central Romana, el doctor José López, que nos acompaña, nos contaba que la mayor parte de sus servicios tienen que ver con este tipo de atenciones. Nos gustaría mucho saber cuál ha sido su experiencia, qué tipo de complejidades son las que han atendido y de dónde procede la mayor parte de estos casos que se atienden por sus complejidades. Muy buenas tardes, Rodolfo. En el Centro Médico Central Romana, nosotros somos un hospital que fue fundado en 1910. Y desde 1910 hemos ido innovando en diferentes áreas del sector turístico. Como yo te decía, nosotros tenemos tres grandes patas del servicio turístico. Tenemos los cruceros, tenemos los dueños de villas, que hay más de 2.400 villas, y tenemos unas 300 y pico de habitaciones de hotel de lujo. Más tenemos la población de la comunidad de la Romana y los campos de unos 25.000 empleados. Desde 1912 para acá hemos tenido etapas de desarrollo, pero nosotros dentro de la medicina turística nos hemos enfocado en lo que llamamos la medicina crítica. La medicina crítica y la hora dorada es que tan pronto pasa un evento, que puede ser, por ejemplo, un evento sencillo, que puede ser que la persona como tuvo una indigestión, desde el punto de vista del viajero, para decirlo, o puede ser un dolor de pecho, o puede ser un trauma, o puede ser un accidente marítimo, como pasó recientemente en Valladolid, que hubo un choque de dos lanchas y podemos actuar rápidamente. Entonces, la medicina crítica, nosotros hemos hecho una plataforma de la transformación, un centro de diagnóstico para inmediatamente poder hacer resonancia magnética, tomografía, todo lo que necesitamos el paciente para un diagnóstico, un laboratorio permanente y médicos emergenciólogos dirigiendo el team de emergencia con una red de comunicación rápida. Nosotros podemos tener un paciente con un dolor de pecho, podemos hacer una angiografía coronaria y se lo podemos mandar a su médico en Nueva York, a London, a Alemania, y en menos de 2 horas nosotros podemos estar interaccionando, porque el mundo es un mundo comunicado. Esa es nuestra plataforma, comunicación, innovación de la tecnología, invirtiendo en el personal humano, invirtiendo también en el conocimiento. Por ejemplo, en Romana, los dueños de villa, casi todo el que va a comprar una casa la compra, ha tenido la intención cuando llega de conocer cómo acudo, a quién llamo, cómo me conecto si yo tengo un problema que puede ser una caída en la piscina, que puede ser un dolor de pecho, porque son personas mucho de mayores de edad. Y nosotros hemos creado en Casa de Campo hace más de 25 años el único sistema, el primer sistema en un hotel con un 911 24/7, con 2 unidades de ambulancia, paramédicos entrenados y 2 unidades de bomberos. Y todo eso lo interconectamos con el hospital al mismo tiempo. Igualmente en línea hoy el COVID nos ayudó, que ya nuestros radiólogos a cualquier hora del día te pueden leer, te pueden interpretar. Y como te digo, es un mundo comunicado y es un mundo que nos desafía a seguir creciendo. Muy interesante esto porque me ha hablado de temas que son accidentes, o sea, son eventualidades no esperadas. Obviamente son de los casos críticos, de los casos que necesitan la atención, no están eligiendo la atención. Estas personas vinieron con una intención muy distinta, vinieron a vacacionar y se encontraron con un evento médico, un evento de salud que los puso en otro camino distinto al que vinieron. Por lo tanto, van a necesitar algún tipo de asistencia adicional más allá de la médica, más allá de la de salud. Es ahí donde yo entiendo que los departamentos de asistencia internacional, los departamentos internacionales juegan un papel muy importante, porque una vez que el paciente está ingresado en el hospital porque tiene una condición de emergencia, luego están los familiares que necesitan una serie de soportes que van más allá de la atención en salud. Yo creo que en esto lado puede darnos un poquito de ayuda, ¿no? Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en el Hospital for Special Surgery, la verdad que le damos mucha importancia a lo que es el Centro
internacional, porque como bien han dicho muchos panelistas, el paciente se está trasladando fuera de su zona de confort, está nervioso, ¿verdad? Porque obviamente está yendo a atenderse a algo médico y tienen muchas diferentes expectativas, quieren saber que van a recibir una atención personalizada, donde también van a sentirse confiados con la medicina que le van a brindar, pero que también tiene un equipo de trabajo atrás que lo va a apoyar durante ese proceso hasta que regresen a su casa. En el HSS nosotros nos esmeramos de que ese, vamos a decir, acompañamiento, ¿verdad? Siendo sensible a la parte cultural, a la parte del idioma, a la parte de poder identificar quién es el mejor médico para ese paciente, todo lo que conlleva la coordinación de las citas, de los, ¿verdad? Que todo pase, vamos a decir, eficientemente en cuanto a un tiempo, porque obviamente estas personas se están trasladando por un periodo de tiempo donde están dejando su familia, sus países, hay un costo que eso conlleva. Entonces, un centro internacional verdaderamente es ese apoyo que yo diría que la gran importancia es que el paciente se pueda concentrar en su salud y no en todo el back office, como le dicen, que conlleva poder lograr una experiencia positiva, no solamente en el trato de lo que van a recibir médicamente, pero también en la parte psicológica, en la parte de poder ayudar a sus familiares que los acompañan. O sea que yo creo que es una combinación de un equipo que verdaderamente tiene una importancia de que el paciente se vaya con una experiencia tan positiva que quiera regresar también, ya sea para alguna atención médica personal o para un familiar, una amistad. Entonces ahí cae todo el tema de los requerimientos, que es una industria, vamos a decir, grande, a donde esas experiencias son las que prestan esa confianza para volver a elegir, ya sea República Dominicana o un hospital en el exterior, para lo que están buscando. O sea que... Y yo le agregaría eso, claro, el tema de que la barrera idiomática juega un papel fundamental donde el Departamento Internacional también jugaría ese rol, ¿no? El de hacer posible que se comuniquen las personas en un idioma común, que las barreras culturales también sean suavizadas, que se haga la accesibilidad sea horizontal todo el tiempo, con llanuras, porque normalmente en las dos condiciones que nosotros conocemos, en las que los pacientes que vienen con una situación aguda vienen desesperados y preocupados. En nuestra práctica yo suelo decir que el paciente que uno atiende y que tiene un desenlace fatal es el 100% de tu estadística, pero peor aún es el 100% de la estadística familiar. O sea, no es un número dentro de un grupo, es el único número de esa familia, por lo tanto debe ser tu mismo número. Y este tipo de relación en el Departamento Internacional allana mucho el camino para que las personas bajen la tensión, como digo yo regularmente a veces cuando estoy hablando, que se quiten la ropa de pelear, porque vienen preparados para el pleito, eso es habitual. Pero eso pasa con los casos agudos, con los casos más severos. Sin embargo, hay otro grupo de casos, que son los casos más electivos. Hay algunos casos que son electivos que pueden no serlo, porque no hay cosa que sea más agudo y más doloroso que un dolor de muela. Es correcto. Raúl, ¿cómo tú crees que podríamos manejar? Estos son casos de odontología, ¿no? Tú estás en esa área y tú tienes ahí las dos cosas, tienes la afectiva y la de emergencia. Es correcto, doctor. Bueno, gracias igual por la invitación. Así iba a comentar, a diferencia de los procedimientos de salud que generalmente buscan los pacientes, que son salud de la medicina, que llevan ciertas comorbilidades, en el área dental eso prácticamente es nulo. Principalmente cuando el paciente busca procedimientos que son estéticos, que son electivos, ¿verdad? Que es algo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Algo que a mí me llama mucho la atención, hace muchos años yo vi un estudio, cuando yo no pensaba en turismo de salud, que decía, yo siempre pensaba en hacer lo mejor que yo pudiera clínicamente, donde se evaluaba qué era lo más importante para un paciente: la estructura de la clínica, la preparación del clínico, el resultado del tratamiento, la empatía del equipo de trabajo, y todos esos detalles que van alrededor
el resultado del tratamiento quedaba en cuarto lugar. O sea, al paciente le importaba mucho más la seguridad, qué tan amable sea el equipo y la estructura. Eso nos lleva a pensar que lo importante no es tener el mejor servicio médico per se, odontológico, sino también crear un ambiente de seguridad al paciente. Yo creo que eso es una de las cosas que más el paciente viene buscando, un paciente que viene con mucho temor, como se ha mencionado, crear ese ambiente de paz, de que tú le puedas fomentar, enseñarle de que se tiene la capacidad en este país. Eso es algo que tiene que ir de la mano obligatoriamente con una marca país, tiene que ir de la mano con un apoyo de publicitario, con un apoyo de que tengamos la estructura de transporte, como se ha mencionado, la estructura de hospedajes apropiados y cuidados postoperatorios, inclusive en otros procedimientos dentales. Para conseguir esto es necesario, obviamente, buena publicidad del extranjero, tener una plataforma digital apropiada, pero más importante que eso es tener las habilitaciones del lugar que son imprescindibles, especialmente la habilitación de salud pública, que es nuestra habilitación básica, luego en la parte odontológica, que todo odontólogo sea miembro del Colegio Dominicano de Odontólogos, porque eso ya es un requerimiento legal. Y a partir de ahí pues se comienzan las otras acreditaciones y afiliaciones a los gremios pertinentes, como la sociedad de cada especialidad dental. Y todos esos son detalles que van dando esa seguridad al paciente y van formando esos pequeños pilares que crean esa satisfacción y esa buena experiencia en que el paciente quiera volver a visitar. La odontología, igual que todo lo demás, pues requiere de un empuje con las nuevas tecnologías también. Si uno hace memoria, la odontología que se hacía hace 25 o 30 años no es para nada similar a la que tenemos hoy en día. Entonces, es un tipo de oferta que posiblemente uno en la práctica diaria no la destaca con la altura que debería ser, porque no es para verlo en el orden de que la odontología es una cuestión de carácter electivo. Todo lo contrario. Es que la dentadura no sana en cualquier forma y en cualquier edad. Compone uno de los grandes riesgos de la nutrición en niños adultos de cualquier edad también. Por lo tanto, eso lo sabemos perfectamente. Es decir, que hay una forma de hablar de la odontología dentro de los aspectos de la nueva tecnología, no solamente para promover buenos resultados con una práctica, digamos, directa, ¿no? Con una práctica quirúrgica odontológica, sino también con que la tecnología que se incluye en ello te va a dar otro tipo de ganancia en la salud, que va más allá del manejo dental. Bueno, y precisamente eso lo veo desde un punto de vista también global. Desde que la globalización formó parte de una de las estructuras de vida en el planeta, pues ha permeado prácticamente a todos los niveles. Y en esos términos de globalización, pues yo creo que Andrea tiene un tema muy interesante, porque las tecnologías afortunadamente están a la vuelta de la esquina, pero esa esquina como que puede ser muy larga. A veces uno para darle la vuelta a la esquina tiene que caminar mucho. Y caminar mucho significa que puede que sus costos estén muy lejos del alcance de las mayorías. Recientemente nosotros tuvimos muy de cerca en el lanzamiento de un equipo de alta tecnología que integra inteligencia artificial para el diagnóstico temprano silente de enfermedades cardiovasculares, sobre todo de enfermedad coronaria, sabiendo que una buena parte de los pacientes con dolor del pecho pasan desapercibidos y resulta que tienen una enfermedad coronaria. La inflación a nivel de los servicios de salud es un secreto para nadie, sobre todo la inflación en el norte. No hemos llegado tanto en el sur, hay que evitarlo al máximo. Pero la inflación en el norte, porque los costos en sentido general se han disparado y la tecnología tiene mucho que ver con eso. Pero viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué podríamos hacer para que esa tecnología esté más al alcance de este turismo de salud de nuestros países, que necesitan esa oferta para que su cartera de servicios realmente sea atractiva? Muchas gracias por tenerme aquí. Quiero agradecer al Dr. Cambiaso, que ha hecho un gran labor aquí con el Congreso este año y todos los años anteriores. Yo he tenido el privilegio de haber trabajado con pacientes internacionales por los últimos 25 años. Ahí está bien o la acerco más. Ahí está bien o la acerco más. La verdad es que yo empecé mi carrera en Houston, trabajando con pacientes de México,
entender a los pacientes, sus necesidades y por qué los pacientes buscan tu tecnología y buscan tus médicos y tus servicios. La parte tecnológica es sumamente importante, seguramente. Por ejemplo, en Medio Oriente, ellos tienen los últimos robots, última tecnología, pero ellos no tienen el volumen de cirugías que hacemos, por ejemplo, en Nueva York, en New York Presbyterian. Nosotros tenemos la suerte de tener la afiliación con dos facultades de medicina, de Columbia y de Cornell, y con esos médicos que trabajan con nosotros, unos 10,000 médicos que trabajan con nosotros, la parte de enseñanza para mí es la cosa más importante que se tiene que compartir, es parte de nuestra misión entre todos nosotros, de nuestro país como un puente aéreo a la República Dominicana y a todos los otros países. Así, la parte de la tecnología, que sí puede costar mucho, pero también necesitamos poder trabajar juntos en casos complejos. Nosotros recibimos casos muy complejos, multidisciplinarios, que necesitan ayuda de muchas partes de diversos equipos. La tecnología es una parte clave, pero también es el trabajo en equipo y la parte de enseñanza, quiero decir otra vez, la parte académica con nosotros como hospital de enseñanza es clave. Yo aquí hemos trabajado con muchos médicos, doctor, y hemos visitado su centro hace varios años. Hemos estado trabajando en varios congresos para formar nuevas generaciones de nuevos médicos. Esa es la parte clave para tener los mejores resultados para nuestros pacientes. Yo les digo la verdad, no es tan importante recibir un paciente más en Nueva York. Para mí es importante tener un paciente que esté satisfecho con su resultado. Y también que tenga una experiencia con el paciente muy buena. Por eso aquí somos todos colegas, no estamos aquí para competir. Y eso para mí es la mentalidad adecuada para este tipo de trabajo. Eso me lleva a una reflexión, y es que no hay forma de que la amplitud de una cartera de servicios de salud dentro de este marco de turismo médico o turismo de salud sea exitosa si no se cuenta con el concurso y la coordinación de todos y cada uno de los sectores que forman parte del contexto. Quiero decir con esto que cuando vemos un caso, no debemos verlo como un caso, es decir, dejar a un lado la costumbre de que si hay un paciente interno allí decimos, ahí está la neumonía, ¿no? Ahí está Juan, que está enfermo de los pulmones desde hace 5 días, y el problema es que tiene una neumonía, pero su hermana nos visitó ayer y está sentada ahí y quiere saber qué pasa. Eso es humanizar el servicio. Pero para humanizar el servicio, aunado a la tecnología, la innovación, la capacidad científica, la capacidad médica, pues yo pienso que todos debemos tener una serie de retos que son desafíos y una serie de soluciones para esos desafíos. En estos últimos minutos del panel, me gustaría mucho que cada uno de ustedes enfrentara esta pregunta. En cada una de sus áreas, ¿cómo ven ustedes cuáles serían los retos más importantes, los desafíos más importantes, y cuáles serían las respuestas a esos retos para que tengamos una experiencia positiva de 360 grados para las personas que solicitan nuestros servicios? José. Es una muy buena pregunta. Tiene para mí dos componentes. Primero, una infraestructura de entrenamiento del personal que va a atender esa situación. Tenemos que seguir la educación continuada, tenemos que tener a los médicos, tenemos que ir desde un simple entrenamiento de resucitación cardiovascular, CPR básico, hasta saber e implementar en los hoteles y en los lugares de riesgo desfibriladores externos automáticos. Yo me pregunto, en este salón hay un desfibrilador externo automático, si alguno de nosotros de una fibrilación ventricular, yo no he visto, y estamos en el país. Tenemos que seguir innovando, usando la tecnología de punta que el mundo pero hay que invertir dinero. Hay que invertir dinero para volver a conseguir dinero en el negocio. Lo segundo, tiene que haber comunicación entre, como te decía, para mí la persona que más funciona en el turismo, cuando hay una persona críticamente enferma, en nuestra experiencia, son los tour operadores y la gente que está en los hoteles. Se convierte en el familiar, a veces una parejita sola,
A veces son como situaciones como he tenido que pasó, murió el esposo y está la hija y el novio que se iban a casar y el tipo cayó de un paro cardíaco, una muerte súbita el día antes de la boda. Pero ¿quiénes son la gente que nos ayudan a los médicos? Nosotros vamos. Y las enfermeras son la gente que está en el turno operador, el que lo trae. Se convierte casi en familiares, hacen contacto con la funeraria, hacen contacto con las embajadas vienen a nosotros, o sea, toda esa dinámica hay dos. tenemos que coordinarla, porque El 1. es un solo caso, como tú decías, pero es el 100% de esa. Lo subo más, que es el 2. Bueno, yo creo que todos vamos a coincidir con muchas de las cosas, pero dos cosas que yo diría. Lo primero es las expectativas del paciente, ¿verdad? Creo que es importante saber, como bien estaba diciendo, de que no es un caso. Cada paciente es individual, cada paciente tiene sus necesidades, una mentalidad, una cultura, o sea, es un servicio verdaderamente muy especializado para que el paciente se sienta en esa confianza de que le está dando su salud a un grupo de personas. Entonces diría entender bien cuáles son las expectativas de ese paciente para poder ir acomodándolos. Y en ese ámbito diría que definir muy bien lo que son los procesos de cada institución. ¿Verdad? Si los procesos están bien establecidos, pues puedes mitigar un poco más lo que son los riesgos. Si hay un protocolo a seguir en cuanto a las informaciones que uno necesita capturar del paciente para poder identificar cuál es el mejor especialista, poder coordinar todo lo que conlleva. Yo diría que eso es un reto, de que todas las estrellas se te alineen para que, ¿verdad? La parte también, el componente de la parte del seguro, que todo eso fluya para que el paciente verdaderamente pueda tener la mejor experiencia. O sea, que yo diría que mantener ese balance de las expectativas de los procesos siempre es un reto, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor que uno pueda. Definitivamente. Bueno, los retos para mantener esa calidad en nuestro servicio de salud. Yo creo yo diría que hay primero es eficientizar los tiempos, eficientizar los tiempos de tratamiento. Mientras menor sea la visita, mejor será el resultado y la experiencia del paciente. Eso lo vamos a conseguir con preparación del personal, con mejoramiento de nuestra plantel digital. Por ejemplo, en odontología antes se mandaba un trabajo a un laboratorio, eso duraba más tiempo, era más aquí del paciente. Hoy día se hace un scan 3D, se imprime y al mismo día ahí no lo puedo mover. Cuando te amplio, proyecciones quirúrgicas y proyecciones de diseños digitales con imágenes ya en el mismo día, y eso obviamente mejora el entendimiento del paciente del procedimiento que se va a someter, y mejora obviamente la experiencia y mejora obviamente la calidad y por ende el resultado del tratamiento que se va a realizar. Un reto que yo creo que sí sería importante es mejorar las alianzas, no solamente entre nosotros como países locales, sino también las alianzas internacionales. He visto que los países que son líderes en turismo de salud son los que tienen mayor cantidad de alianzas internacionales de los países del sur. Entonces yo creo que eso sería uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta, crear mejores amistades entre nosotros y crear esos contactos laborales que son importantes. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que mis colegas han dicho aquí en este panel. En nuestro hospital, en New York Presbyterian, decimos we put patients first. Entonces, todo el viaje del paciente, el viaje clínico, desde cuando te llama que tiene una pregunta, que tiene un dolor, el acceso a ese especialista, que debe de ser de inmediato, debe ser muy rápido. No. Nosotros en nuestro equipo tenemos 25 personas dedicadas exclusivamente para pacientes internacionales. Esas personas dedicadas hacen todo lo que dijo Laura para que el paciente se enfoque solamente en mejorarse. No cuánto es mi cita, cuánto es mi copay, cuánto es mi deducible. Necesitamos quitar todo eso y ponerlo atrás
para hacer la vida del paciente y su estadía con nosotros la más placentera posible. Es muy difícil estar fuera de su país. Yo sé, en Nueva York, donde está Columbia Hospital, en Washington Heights, nosotros cuidamos a muchos dominicanos cada día. Pero no es igual que estar en tu casa aquí en Santo Domingo. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en the shoes of the patients. Tenemos que tener, esta mañana dijo el doctor Mario, empatía. Tenemos que estar empáticos con los pacientes y poder entenderlos en sus minutos, momentos de necesidades más agudas, más fuertes. Entonces, todos los procesos de business processes tienen que ser, como dicen allá, seamless, tienen que ser pasar de A a Z sin ningún problema. El paciente tiene que enfocarse en mejorar su estadía. Y nosotros, como dijo el doctor, tenemos que tener esos enlaces con otros médicos afuera, porque el paciente regresa a su casa. Y cuidado no termina cuando el paciente se da de alta del New York Presbyterian. Eso continúa. Entonces, por ejemplo, tecnología como telemedicina se puede usar para hablar directamente médico a médico, para dar seguimiento a pacientes, que ellos no mejoran, siguen mejorando cuando regresan a su casa. Es sumamente importante. Muchas gracias. Bien. Yo puedo ver, si me permiten, queridos colegas panelistas, recapitulando un poco lo que hemos conversado hasta aquí. Me parece que la pregunta que se hace en el panel de cómo innovar y mejorar la experiencia del paciente en el sector salud y en el turismo médico. Cuando decimos el sector salud, obviamente que nos referimos a todo, ¿no? Y ahí está metido el turismo médico. Quiere decir que cuando hagamos, lo hacemos a favor del sector. Y eso mejora y optimiza el servicio en sentido general. Decía que, un poco recapitulando lo que hemos conversado, parecería que definitivamente, aun cuando contemos con la tecnología de punta, no hacemos nada con ella si no tenemos algunas de las cosas que han mencionado ustedes. Este tipo de sentido y sentimiento hacia la mejora continua, esta eficiencia y efectividad que son necesarias a la hora de tomar una decisión, este momento en el que el trato de persona a persona, entre colegas y pacientes, entre pacientes y pacientes, entre visitantes, pues se vea optimizado al máximo para que la comunicación sea lo suficientemente fluida como para que yo quiera volver a recibir atenciones en el lugar donde fui atendido previamente. Estamos hablando de calidad humana. Básicamente estamos hablando de la interacción de nosotros como seres humanos con los seres humanos. Es decir, que si algo tenemos que innovar y mejorar, somos nosotros mismos. Porque a la tecnología nos va a llegar. Tarde o temprano nos llega. Tarde o temprano la adquirimos. Es así. El doctor López en su hospital ha tenido experiencias que son desgarradoras cuando se trata de personas que llegan con una situación clínica muy severa. Nos ha tenido que comunicar una mala noticia. Pero cuando esa mala noticia se comunica con ese sentido de humanidad, siempre llega con un poquito más de tranquilidad, de transmisión de tranquilidad. Lo mismo que si se tratara de que haya un departamento internacional con gente que entiende al otro sin tener que esperar más allá de lo que hay que enseñar, que no sea el comportamiento del día a día como seres humanos. Dentro de los temas bíblicos y religiosos, siempre he comentado que se enseña tradicionalmente un grupo de mandamientos, y donde un primer mandamiento es posiblemente el mandamiento más humano de todos, que te manda que no le hagas al otro lo que no quiere que le hagan a ti. Entonces, si todos hacemos eso todos los días, incluso en la práctica de la medicina, posiblemente seremos lo que decíamos aquí en el panel, innovadores y mejoradores en el día a día. ¿Y qué puedo decir? Yo creo que lo que hemos comentado acá, lejos de nosotros pensar en una fórmula para innovar y mejorar, lo que estamos, creo que, tratando de transmitir las experiencias de cada uno, en el sentido de que con lo que yo he hecho hasta ahora de esta forma, he logrado mejorar, pero creo que se puede más.
Pues muchísimas gracias, creo que estamos satisfechos con lo que hemos comentado.